Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Haciendo Iglesia. Después de vivir una Navidad en compañía de los seres queridos, de comer turrón y cantar villancicos, nosotros seguimos aquí, fieles a la cita de cada miércoles en la que le acercamos la actualidad de la Iglesia de Cartagena. Hoy conoceremos cómo viven los inmigrantes en nuestra diócesis tras esta crisis económica que lo ensombrece todo. Recordaremos la clausura del año jubilar en Caravaca, tras un intenso año de peregrinaciones en la que han llegado a esta ciudad grupos y personalidades de distintas nacionalidades. Un jubileo que ha superado al año 2003. Todo esto y mucho más en nuestro programa de hoy, que si les parece, comenzamos con nuestro sumario. En Hoy Celebramos conoceremos la labor que realiza la Diócesis de Cartagena en ayuda de las familias inmigrantes más necesitadas. Escucharemos, como cada semana, el mensaje del obispo Monseñor José Manuel Lorca Planes. Con toda veneración. La semana en la diócesis nos traerá los momentos más importantes del jubileo de la Veracruz de Caravaca. En nuestra sección En Profundidad nos acercaremos a la figura del escultor Roque López. La llegada de más de 1 millón de peregrinos a Caravaca de la Cruz durante el Año Santo ha servido para reavivar la fe de miles de cristianos procedentes de diversos lugares y dar a conocer la riqueza de nuestra diócesis de Cartagena. Popular Televisión, Región de Murcia, retransmitió en directo la clausura del jubileo el pasado 9 de enero. Recordemos los momentos más importantes de esta ceremonia que estuvo oficiada por el cardenal Antonio Cañizares. La procesión del Tintinnabulum y la umbrela abrían paso a la cruz mayor de la parroquia de El Salvador, que se utiliza en ceremonias solemnes. Así daba comienzo la clausura del Año Santo de Caravaca de la Cruz. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Antonio Cañizares, presidió la Eucaristía y recordó que tanto la apertura como la clausura de ese año jubilar se ha celebrado en el día del bautismo de Jesús. Así, invitó a todos los fieles a vivir con la mirada fija en él, sobre todo en estos tiempos. Todo hombre, y de manera muy particular el hombre y el mundo de hoy, tiene sed de Dios, no de sucedáneos que le ofrecemos. Y nos lo muestra el hecho de estas peregrinaciones. Aquí en España, este año, la coincidencia de 2 años jubilares. El obispo de la diócesis de Cartagena concelebró la Eucaristía junto al cardenal Antonio Cañizares y varios vicarios y delegados episcopales de la diócesis y sacerdotes llegados de toda la región. Monseñor José Manuel Lorca Planes hizo hincapié en la importancia para toda España que ha tenido este Año Santo. Y doy gracias a Dios también por el espectáculo que yo he vivido de la experiencia de fe en nuestro Señor Jesucristo de tantos peregrinos. Personalidades del mundo político, académico y empresarial estuvieron presentes en la clausura de este Año Santo jubilar, una ceremonia que Popular Televisión retransmitió en directo para toda España. Casi 1,5 millones de peregrinos han llegado a Caravaca durante este 2010 para encontrarse con la Veracruz. Ahora, la ciudad se prepara para iniciar un nuevo periodo jubilar en enero de 2017. Les esperamos cualquier día del año. El 10 de enero de 2010, en la Basílica de la Veracruz, tenía lugar la misa de apertura de este Año Santo. Durante 12 meses, personas de todo el mundo han respondido a la llamada de la Veracruz, dispuestos a disfrutar de una ocasión única para conocer unos paisajes y una población con una historia y una riqueza extraordinarias. Más de 1 millón de fieles han emprendido el camino hacia la ciudad santa de Caravaca para vivir una experiencia inolvidable. El Camino de la Cruz recoge hasta 8 itinerarios distintos para llegar, todos ellos integrados en la red de caminos de Europa. Esto ha permitido promocionar internacionalmente el año jubilar y las peregrinaciones, lo que ha supuesto superar todas las expectativas. Durante 2010, Caravaca y sus gentes han recibido con los brazos abiertos a miles de peregrinos que tras la cruz emprendían el camino de subida hasta la Basílica a pie, a caballo, en carreta como las distintas hermandades del Rocío o en procesión como las cofradías de Semana Santa que tomaban la ciudad con la llegada de la primavera.
ciudadanos anónimos que se mezclaban con políticos, jueces o miembros de los distintos ejércitos, todos ellos en busca del jubileo. Hasta el mundo del deporte acudió a besar la reliquia de la Veracruz. La Copa del Mundo también fue peregrina en Caravaca. Escoltada por el seleccionador nacional Vicente del Bosque, revolucionó una ciudad donde nadie quiso dejar de tocarla. Como ven, un año donde peregrinos y turistas se han unido por el respeto a las tradiciones, la cultura y la perpetuidad de un camino de paz que les ha llevado hasta la Veracruz. La voz esperanzada del Papa en la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebrará el próximo domingo 16, es un anuncio, una invitación, una denuncia que quiere hacerse oír en medio de la grave situación por la que atraviesa nuestra sociedad y que repercute muy especialmente en las familias inmigrantes. La Iglesia, que ha recibido el mandato del Señor de hacer de todos los pueblos una sola familia, ha de ser pionera en la tarea de acoger a los más necesitados y ayudarles en su proceso de incorporación a la nueva sociedad. En nuestra sección, Hoy Celebramos, conoceremos más de cerca la labor que está realizando la Diócesis de Cartagena en su esfuerzo de paliar estas precarias situaciones. Gloria es nigeriana y llegó a España hace 11 años con la esperanza de encontrar una vida mejor. Como ella, el resto de nigerianos que pertenecen a la parroquia de San Andrés de Murcia han encontrado en la Iglesia Católica el mejor apoyo familiar y espiritual. Como todo inmigrante, ahora como está crisis aquí, pero en nuestro país, vamos a decir que no estamos mejor, entonces salió cada uno, como todo el mundo venía aquí a buscar la vida mejor. Y a llegar aquí sin papel, sin nada, pues como somos igual, un católico como entiende yo, que es el mismo en el mundo entero. Aunque acepta que no es fácil la adaptación, asegura que desde su llegada a Murcia se siente como una más. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y si está en un sitio, tiene que adaptar a su cultura o a sus leyes. Tiene que adaptar todo lo que ellos, a integrarte, tiene que ser como ellos, a mirar a ellos, lo que ellos, a ver si entiende, leyes de ellos, tiene que colaborar, pero me veo la convivencia bien. La Diócesis de Cartagena, Jesús Abandonado o la Asociación NERI trabajan para conseguir que la adaptación de los inmigrantes en la sociedad sea cada vez más fácil. En primer lugar, lo que estamos haciendo es informar de la realidad de la migración, de lo que hay, de lo que existe, y también formar de cómo hay que atender al inmigrante, no solamente ya desde el punto de vista social, caritativo o económico, sino también desde el punto de vista pastoral. El inmigrante es un hijo de Dios y en muchos de los casos tiene también, forma parte ya de nuestra iglesia, es hermano nuestro por el bautismo, ¿no? Y él llega de una iglesia a otra iglesia. Y esta iglesia acá tiene la obligación de acogerlo y de darle lo mismo que le da a cualquier otro bautizado. El inmigrante es un miembro de la Iglesia de pleno derecho. Si está bautizado y ha recibido la confirmación, pues tiene los mismos derechos que cualquier otro feligrés que pueda tener en la parroquia. Entonces también hay que atenderlo y poner la parroquia a su servicio, a su disposición. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones, bajo el lema Una sola familia humana. Su Santidad el Papa Benedicto XVI llama a la unidad entre todas las personas del mundo. La jornada de este año también insiste sobre todo en la familia. El Papa Benedicto XVI ha querido en su mensaje también insistir, ahora más que nunca, en que somos un mundo globalizado y un mundo globalizado en crisis, que todos somos una familia. Y en una familia no vale que coma este y no coma este. Entonces, ¿cómo salir de la crisis? Procurando que comamos todos. A lo mejor hay que repartirlo todo, o todos comer menos. Pero somos todos parte de la misma familia. Entonces, si somos parte de una familia, no podemos olvidarnos al hermano menor o al hermano mayor. No podemos olvidarnos al que esté enfermo o al... Todos son parte de la misma familia y todos tenemos que salir juntos pues, de los problemas y las dificultades que atravesamos, ¿no? Nuestra comunidad se ha convertido en receptora de inmigrantes, marroquíes, sudamericanos o personas de Europa del Este. A pesar de que los últimos datos apuntan a un descenso de inmigrantes, el número de extranjeros en la región de Murcia supera los 200.000. Con todos ellos, la diócesis trabaja para conseguir una sociedad en igualdad. En estos primeros domingos del año, Monseñor José Manuel Lorca Planes, en su mensaje semanal, nos presenta la misión de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Lo escuchamos. Hola amigos, vamos a tener el gozo en esta semana de escuchar unos textos bellísimos de la palabra de Dios. Mi intención es motivaros para la acogida, para que estéis preparados a gozar y para que la llevéis a la vida. En estos primeros domingos del año, después de la Navidad, podréis escuchar cómo la preocupación de Jesús es importante a la hora de acercarse a nosotros y cuál es la misión que nos trae. Jesús es la luz de las naciones. Jesús nos va a ofrecer la salvación hasta el confín de la tierra. Llevará adelante una tarea importante. Para eso Dios ha enviado un mensajero, a Juan el Bautista como precursor, para que prepare el camino del Señor y luego le señale con el dedo para que todo el mundo le reconozca. Lo extraordinario es cuando Juan el Bautista nos dice cómo ha sabido quién era Jesús. Y él decía: he contemplado el Espíritu que bajaba sobre él y que se posó sobre él. Juan da testimonio de que no es un hombre cualquiera, que está por delante de mí, decía él, porque existía antes que yo. En su testimonio hay una frase que es el centro de atención para todos los que vamos a escuchar la palabra de Dios en este tiempo, en este domingo que viene. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunciaba Juan. Un Cordero manso, humilde de corazón, que quitará el pecado a todo el mundo por medio de su palabra y que la entrega la propia vida. Todos los pecados del mundo desaparecerán aquí, porque Cristo se ha inmolado por nosotros. Nuestros propios pecados sí se perdonan, y se perdonan porque Jesucristo se ha sacrificado por nosotros. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero, así podremos acercarnos a Dios. Esto nos lo recuerda la Santa Madre Iglesia cada vez que venimos a comulgar, y nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a la inmolación de Jesús, podemos mirar ahora a Dios cara a cara. ¿Y dónde lo vemos eso? Especialmente en la Eucaristía. Por eso le damos gracias a Dios por el amor que nos ha regalado, por el amor entregado, y a ese amor se corresponde con amor. Juan el Bautista le reconoció cuando Jesús le vio caminando hacia él. Aquí nos dice a nosotros, la Iglesia misma, cuando viene oculto en la especie del pan y el vino, que es el Cordero de Dios, pero es el mismo Cordero, el mismo Señor, el mismo Dios, que se sacrifica también por nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía. Os invito a abrir los ojos y a estar delante de Dios con toda veneración. Feliz Día del Señor. Esta semana, en Iglesia en el Mundo, trataremos de acercarles las noticias más destacadas de la Iglesia Universal. Van a conocer la intolerancia religiosa entre el norte y el sur de Sudán. A pesar de que su gobierno dice garantizar la libertad de culto, la realidad es muy distinta. Los cristianos son los que más sufren la vulnerabilidad de un Estado que cada vez intenta islamizarse más. Conozcan más detalles de esta situación. Durante casi 20 años, Sudán ha sufrido la guerra civil, una guerra entre el norte y el sur, entre árabes y negros, entre islámicos fundamentalistas y cristianos. A pesar de la reciente esperanza basada en un plan de paz apoyado internacionalmente, las consecuencias del conflicto son terribles. 3 millones de muertos, 5 millones de desaparecidos, cientos de miles de viudas y huérfanos, y con cada cosecha fallida, refugiados desaparecidos, hospitales bombardeados, las necesidades surgidas de la privación crecieron mucho más. Durante el tiempo de guerra, yo siempre he invocado la paz. La única voz nítida era la mía. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué matas a tu hermano? ¿Por qué hieres? ¿Por qué la Iglesia Católica es enemiga del gobierno sudanés?
Los musulmanes en Sudán piensan que Sudán es un país musulmán, pero entre ellos hay verdaderos cristianos, como los obispos católicos de Sudán. Esta fruta salvaje que han estado buscando todo el día se mete con el gobierno a veces. Nosotros criticamos a algunos de sus políticos. Los regímenes en Jartum, y especialmente el régimen actual, siempre se ha empeñado en hacer de Sudán un país islámico, en religión y árabe de cultura. Nos quejamos y también hacemos públicos todos los errores que cometen, como las restricciones en la práctica de nuestra fe, su acoso a nuestro personal, y luego ellos tienen también políticas relacionadas con el trato a las personas. En el pasado, Sudán no tenía un mal registro en términos de derechos humanos y respeto a la gente. El país no está en una posición de vivir la paz por sí mismo. Necesita verdadero apoyo de la gente. Tienes que saber que en Sudán Meridional todas las estructuras han fracasado. No hay nada ahí. Hablando de camino, comida, escuelas. La iglesia en Sudán está luchando para conservar viva la educación en el sur. Cuando yo digo escuelas, quizá es un sueño. Ellos construyeron grandes edificios y así sucesivamente. Puesto que no hay gobierno en el sur, debemos apoyarnos en la iglesia para la educación. Es por eso que para nosotros la iglesia es nuestra única esperanza. La gente sabe que donde quiera que encuentre la iglesia, saben que estamos aquí. Ellos encontrarán refugio ahí, apoyo y ayuda. Hoy en profundidad nuestros reporteros han visitado la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Era Alta. En ella se alberga una exposición sobre las imágenes de Roque López con motivo del bicentenario de su muerte. Su obra estuvo marcada por la influencia de su maestro, Francisco Salcillo, y por la trágica pérdida de su mujer. Este escultor murciano siguió tallando hasta el mismo día de su muerte, realizando durante su vida cerca de 500 esculturas para satisfacer encargos provenientes de toda España. Roque López fue el principal discípulo de Francisco Salcillo. Durante este año 2011, esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario homenajea al artista en el segundo centenario de su muerte. Roque López es el escultor que se conoce como el mejor seguidor de las obras de Salcillo. Además, no solo seguidor, sino que siendo discípulo de Salcillo, era el discípulo predilecto o preferido del escultor, de Francisco Salcillo. Con él trabajó codo a codo y terminó algunas de las imágenes que Salcillo en 1783, que fue el año en que murió, no pudo terminar. Con más de 500 esculturas repartidas por toda España, todavía hoy se conservan algunas piezas como estas en la pedanía de Era Alta, su lugar de nacimiento. La Virgen de los Dolores, que es una imagen de la época de Roque López, nosotros creemos que se la podemos adjudicar a Roque López, aunque no haya documentación, pero por el hecho de haber nacido él en este pueblo y ser la imagen de aquella época, presumimos que puede ser de Roque López. Pero además por la disposición clásica de la Dolorosa murciana, que viene de la prototipo de la Iglesia de Jesús de Murcia, de Salcillo, y que aquí conservamos y tiene una devoción extraordinaria en este pueblo de Era Alta. La imagen corresponde al prototipo de las Dolorosas que se hacen desde la época de Salcillo hasta más tarde. Es una Dolorosa con los brazos extendidos, con un rostro de dolor, no obstante, es un rostro de dolor atenuado, como el que realmente hace Salcillo en la Dolorosa de Murcia. Es una expresión de dolor contenido, en diferencia a otras Dolorosas de siglos anteriores, donde aparece el desgarramiento o el dramatismo en forma más subida. Aquí, en este siglo XVIII, Salcillo consigue que la Dolorosa tenga un dolor
fuerte, pero al mismo tiempo contenido. La otra imagen de Roque López que dispone esta iglesia es el niño Jesús que lleva en sus brazos la patrona, la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario es una imagen posterior, puesto que se destruyó en la guerra la anterior y se conservó el niño. La parroquia de San Juan Bautista de la capital murciana también conserva esta Virgen de los Dolores, un San Juan que da nombre a esta parroquia, y este Cristo crucificado, todos de gran valor artístico y sentimental. Es este Cristo de la agonía que realiza Roque López en similitud al que hizo su maestro para su barrio de él, en San Pedro, del Cristo de la Esperanza. Es realmente una recreación casi de aquel Cristo. Es una escultura muy notable, con una anatomía perfecta, una cara extraordinaria y que tenemos la suerte de tener aquí. Roque López marcó un antes y un después en la tradición escultora de la región de Murcia y sobre todo en la historia de estas dos parroquias en las que aún hoy tiene una gran influencia física y espiritual. Una exposición que no deja a nadie en un lugar, desde luego, sin conocer y que le lleve a Dios. Pero ¿quieren conocer lo que ocurrirá en los próximos días en la diócesis de Cartagena? Pues a continuación se lo mostramos en nuestra agenda semanal. El próximo viernes 14 de enero en Puerto Lumbreras se inaugura la nueva Casa Museo de las Cofradías de Semana Santa. El sábado 15 de enero a las 11 de la mañana, misa según el rito hispano-mozárabe con motivo de la celebración de San Fulgencio, patrón de la diócesis. El domingo 16 de enero, Monseñor Lorca Planes celebrará una Eucaristía en el Seminario Mayor de Murcia junto a los padres de los seminaristas con motivo de la festividad de San Fulgencio. El martes 18 comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Será una semana dedicada a pedir por la unión de los creyentes en Cristo. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. No queremos marcharnos sin antes agradecerle su fidelidad. Nosotros, por nuestra parte, le deseamos que pasen una feliz noche y sigan disfrutando de los recuerdos de la Navidad, ya que, como dice el dicho, hasta San Antón, Pascuas son. Buenas noches y hasta la semana que viene.